La situación económica para afrontar el mercado invernal del Fútbol Club Barcelona, la masa salarial que sigue disparada, las palancas, una posible conversión a una sociedad anónima deportiva, el Nou Camp Nou, la Superliga. De todo ello está hablando un Joan Laporta que está de tour por Sport, RAC1 o Agencia F e incluso ha volado hacia Colombia para propagar la marca Barça. De todo ello vamos a opinar aquí en el canal de YouTube con nuestro querido Culé de Chamberí. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Querido Culé de Chamberí, otra vez aquí en el canal de YouTube del Estadi y nos juntamos para hablar un poquito de unas declaraciones que ha hecho Laporta en varios medios y para poner a veces un poco de luz en artículos o en declaraciones que no son del todo ciertas o exactas. Digamos, Jordi, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos para pegar palos o para aclarar cosas. Lo que tú me digas que haga. Vamos a comenzar, si te parece, con lo más cercano. Y lo más cercano al final para Fútbol Club Barcelona no deja de ser el mercado invernal. En declaraciones a la agencia F o a RAC1 ha ido reculando porque anteriormente, semanas atrás, sí que decía que el Barça iba a fichar en el mercado invernal y ahora está diciendo que, bueno, que según las normas del fair play financiero, pues no se podrá fichar en enero y que, bueno, en el diario Ara, concretamente, Martín Molina y Xavi Hernández han redactado un artículo de que habrá una diferencia de 30 millones en relación a este fair play, es decir, que volvemos a salir de la regla 1-1 y estamos un poco alejados de poder cometer operaciones. ¿Cuán de cierto está aquí, Jordi? Es decir, Laporta está haciendo un poco de estrategia para ver si Tebas deja de ser tan inflexible. El diario no explica del todo la realidad económica que nos encontramos en este mercado invernal. Bueno, yo creo que básicamente en algunas cosas sí que, o sea, los puntos sí que es verdad, cada uno de los puntos que explica. Pero yo creo que el efecto no es tal. Es decir, ahora la misma situación que estamos es que tras la venta de Aubameyang, el último día pudimos inscribir al amigo Bellerín, a Marcos Alonso y quitar el aval por el cual habíamos inscrito a Koundé. Con lo cual entiendo yo que ahí estamos, si no a la par, ¿vale? O sea, masa salarial igual al límite salarial, pero o muy cercanos, ¿vale? La diferencia será un par o tres de millones o lo que sea, pero vamos, no es diferencia significativa, que no tenemos margen de entrada. ¿Qué pasa? Que todo lo que fichemos tendrá que ser todo lo que dejemos, o sea, lo que quitemos de la masa salarial. Pero, como sabes, esto se hace en función del presupuesto del año y ha habido dos circunstancias que han afectado negativamente. La primera es la eliminación de la Champions, que es en la que yo creo que están hablando con la Liga. ¿Por qué? Porque como en el presupuesto del Barça siempre se presupuestan dos cosas. Siempre hay dos supuestos competitivos. Uno es que se gana la Liga, que aunque la gente esto no lo suele pensar y dice, joder, ¿qué piensa que se gana la Liga? Eso realmente es un colchón. ¿Por qué? Porque si se gana la Liga, la diferencia de ingresos no es muy grande, pero sin embargo tienes que pagar primas. Con lo cual ahí tienes un colchón en el presupuesto. No sé si me estás entendiendo. Estás asumiendo unos gastos en el presupuesto que si no gana la Liga no los tienes. Y en la Champions siempre se presupuesta que se llega a cuartos de final. Como nos han eliminado en la fase de grupos, pues hay dos rondas, octavos y cuartos, en las que perdemos dinero. Y eso son alrededor de 20 millones porque no nos clasificamos para octavos y no nos clasificamos para cuartos. ¿Qué pasa? Que sí que nos clasificamos para Europa League, ¿no? Y ahí ya de entrada hay 500.000 euros que te dan por clasificarte para 16avos de la Europa League que son a favor. Y lo que entiendo que quiere decir Laporta con esto y habla con es que, mira, me has quitado del presupuesto por no haber cumplido para cuartos, pero yo no tenía presupuestado que iba a jugar la Europa League. O sea, sí, lo mínimo a lo mejor es llegar a cuartos como el año pasado de Europa League, que es avanzar dos rondas. ¿Te acuerdas que el año pasado eliminamos al Nápoles y al Galatasaray y perdimos en cuartos? Porque la Europa League tiene una ronda más. Entonces ahí esos 20 millones se verían ya minorados. ¿Qué pasa? Que también, aparte de eso, también parece ser que hay una serie de primas que tienen los futbolistas por pasar la fase de grupos que no van a cobrar. Con lo cual, ahí creo que son unos 8 o 9 millones que ya está recuperado. Es decir, esos 20 se convierten en 11, 12. ¿Vale? Y todo lo que, de alguna manera, no convenza ni cambie las normas ni nada. Todo lo que él haga de nuevo presupuesto de lo que podemos ingresar en Europa League también se restará. Y como acabará el mercado de invierno antes de
que empiece la Europa League, pues no se podrá ir quitando, como se ha quitado ahora antes del mercado de invierno, lo que teníamos presupuestado para la Champions. Y el segundo punto es Griezmann. Es decir, nosotros, por lo que parece, el acuerdo de Griezmann, pues lo que hacemos es, cobramos 20 millones, pero tenemos que de alguna manera liquidar la amortización pendiente que tiene el jugador, y por lo que dicen, pues lo que él pierde el Barça ahí son 20 millones a efectos de fair play. Es decir, tienes que liquidar 40 y te han dado 20, pues pierdes 20. Yo no sé si es exactamente así, porque al final la amortización de este año de Griezmann ya está incluida dentro de la masa salarial del Barça. No se produce un aumento como tal. Lo que tenemos que ver es cuál es la diferencia entre los 20 millones que nos pagan y lo que quedaría por amortizar el año que viene del fichaje de Griezmann, teniendo en cuenta que es uno de los futbolistas que se devaluó contablemente. A mí 20 millones me parece excesivo en esa parte de Griezmann, pero oye, más que nada por lo que te explico. Es decir, nosotros no tenemos el sueldo de Griezmann dentro de la masa salarial, pero como es una cesión, la amortización del año 22-23 de Griezmann sí que está dentro de la masa salarial del Barça. Es decir, que tenemos la reducción de no haber llegado a lo presupuestado en Champions. Me imagino que el tira y afloja es lo que tú comentas, el que se pueda incluir el beneficio o los ingresos que vayas a tener en Europa League. Que serán siempre menores, porque creo que es solo ganando la Europa League se puede llegar a compensar. Medio igualas, pero me imagino que la Junta lo que quiere es rascar lo máximo posible y que si caigo a Europa League al menos contabilízame algún posible beneficio. Por eso te digo, lo del año pasado, que es una cosa, el año pasado con teóricamente peor equipo que tengo este año, llegué hasta cuartos de final de Europa League, pues este año no he presupuestado Europa League porque pensé que no iba a caer, pero habiendo caído todavía tengo posibilidades de ingresar, al menos cuéntame hasta cuartos de final de Europa League, que son pues eso, son 3 taquillas y dos rondas que pasas, ¿no? Esto es un poco lo que hablan Esto es un poquito lo que hablan, Jordi, de que Laporta está hablando con Tebas, de no es cambiar las normas, sino déjame incluir algo donde... Claro, al final, ¿no? Sí. Ten en cuenta que la diferencia de la liga respecto a otras ligas es que hace 2 controles, uno a priori y otro a posteriori. Las ligas normalmente y las competiciones europeas hacen un control a posteriori y ven si has cumplido el presupuesto sí o no. Y a partir de ahí deciden si hay una multa o no hay una multa. La liga lo que hace es un control a priori porque se basa en los presupuestos para el año que tiene el equipo y los valida. Y es con eso con lo que te marca el límite salarial, en función del presupuesto que tengas. ¿Qué pasa? Todo lo que ya sabes que no vas a poder cumplir el presupuesto, que en este caso es, evidentemente, nos han eliminado de Champions, no vamos a llegar a cuartos de Champions, eso lo resta directamente. Y entonces ahí, como te he dicho, que estábamos prácticamente equilibrados, nuestra masa salarial era prácticamente el límite, si no igual, ¿vale? Pues ahí nos baja el límite y nuestra masa ya está por encima del límite, ¿vale? Por esa diferencia. Este doble control, Jordi, de la liga es lo que hace que veamos, por ejemplo, la liga con respecto a otras competiciones, yo que sé, como la Premier, la Bundesliga y tal, que sí que están los clubes mucho más ajustados o sin mucho margen de maniobra. Claro, porque en las otras ligas el concepto de límite salarial no existe. Como no es un control a priori, sino es a posteriori, no hay un límite salarial como tal. Esa es la diferencia. España tiene dos hándicaps importantes respecto al resto de ligas. Uno es la existencia del límite salarial, porque es en desventaja, ¿vale? Estás en desventaja. No te deja asumir una posición de riesgo que clubes de otros estados pueden asumir. Y segundo, las cláusulas de rescisión. En otros países no existe. Sí, correcto. Entonces, hemos comentado el tema de la Champions, el tema de la diferencia de Griezmann, de esos 20-40 millones, que también te digo y te apunto, es decir, habían posturas diferenciadas, uno de aguantar lo máximo posible, otros que quizá no, que quizá negociar. La caída de Champions también del Atlético de Madrid hubiera supuesto posiblemente comernos ese contrato, porque el Atlético de Madrid sin Champions pues hubiera aferrado claramente a dejarlo en el banquillo toda la temporada. Y también cabe la posibilidad de que esos 20 millones, como es la diferencia entre los 40 que estaban establecidos y los 20 que nos han pagado, realmente dentro del presupuesto del Barcelona estaba incluido dentro de esta temporada que nos pagaran los 40 millones. Y a lo mejor ahí es donde están los 20 y sí que son 20. A ver, eso son cosas, prioridades que yo desconozco de cómo hace el presupuesto del Barça porque no es público respecto a eso. Claro.
Y luego tenemos otro tema en relación al mercado invernal, que es la retirada de Gerard Piqué, que evidentemente libera una parte de salario, ¿no, Jordi? Pues sí, se va media temporada, pues lo mínimo, ¿vale? Lo mínimo que va a renunciar es a medio año de salario respecto al límite salarial de este año, ¿de acuerdo? Pues no te cambia el límite, sino que lo que te hace es bajar la masa. Es decir, Piqué, según todos los indicios, su contrato sin aplazamientos y sin historias y demás está en torno a los 30 millones anuales. Pues como hay media temporada que deja de jugar, tenemos 15 millones de masa salarial que se reduce. Aquí en el diario ahora marcan que libera 5 millones. Lo que puede ser es que esos 5 millones son una tercera parte de los 15 que cobra. Es decir, como Piqué es de los futbolistas que representa más de un 5% de la masa salarial del equipo, la norma 1.4 se convierte en la norma 1.3 y como son 15 millones los que se liberan porque Piqué los deja de cobrar, realmente tú, pase lo que pase, el mínimo que tienes son 5 millones para poder inscribir. Es decir, que por mucho que estés en negativo, otra vez, siempre tendrás los 5 millones de los 15 millones totales que liberas con la salida de Piqué ahora en este mes de noviembre. Vale, más o menos con estos conceptos claros. También quería comentarte en las declaraciones que ha hecho Laporta a Mascaró en el Sport, que por ejemplo en relación a Piqué recalca que ha sido una decisión de Piqué, que ha sido una decisión deportiva y que si Xavi le hubiera dado más oportunidades, posiblemente el jugador no hubiera salido. Y también dice, el club le paga lo que le corresponde hasta el último día que Gerard ha trabajado. Es decir, que yo entiendo que el club le paga todo lo que le debía de las temporadas anteriores y que lo que le deja de pagar es esta media temporada y la temporada siguiente. Yo, bajo mi punto de vista, eso es un perdonar con muchas comillas. Es decir, un jugador no va a cobrar un contrato que no cumple. Es decir, que cuando decimos Piqué ha perdonado año y medio de contrato, tenía la opción de quedarse en el banquillo ese año y medio de contrato. Era un contrato al que tenía derecho, simplemente, porque estaba firmado. Pero por lo que dice Laporta, Piqué no ha perdonado el diferimiento X o tal parte. Eso no lo ha perdonado Piqué. Es decir, ha perdonado un dinero que no ha cumplido con su contrato, porque él ha querido dejar el club. Correcto. Entonces, yo por eso, a veces cuando escucho mucho, por ejemplo, en su caso, Carles Puyol decidió finiquitar su contrato, es decir, que no estaba preparado para jugar, que su rodilla pues ya no le daba para más y el último año de contrato no lo cumplió. Decidió él no cumplirlo, pues hemos visto otros casos, por ejemplo, Marcelo en el Real Madrid, que ha cumplido todo el contrato, ha estado en el banquillo, tranquilo, ha salido cuando han dicho y lo ha jugado todo. Mariano, Arda Turán. Aquí hemos tenido unos cuantos. Sí. Pero me refiero, perdonar, sí que es verdad que hemos visto casos muy beligerantes que se han quedado aferrados a cesión tras cesión o en el banquillo hasta ultimar el último día de contrato, pero es un perdón muy relativo porque realmente él está decidiendo no cumplir su contrato. Es decir, no le vamos a pagar algo. Es decir, ese perdón yo lo cojo con muchas comillas. Es decir, Piqué no ha dejado de cobrar nada que no haya trabajado. Es lo que dice Laporta. Sí, hombre, también te digo, sí, en principio sí, pero también te digo que hay un poco de guerra soterrada entre Laporta y Piqué y Laporta quiere decir que no ha perdonado nada y tal, porque también... A ver, que no han acabado tan bien como algunos quieren hacer ver, sobre todo desde el lado de Laporta. Y Piqué, pues a ver qué es lo que dice. Pero vamos, como te digo, lo mínimo son 15 este año, que es lo que nos aplica, el margen que nos da porque nos reduce nuestra masa salarial, es decir, lo que nos vamos a gastar 15 millones menos en pagos de salarios, y los 30 que le corresponderían el año que viene. Que también te digo que son 30 que yo los veo menos perdonar todavía porque es el año de más que se sumó Piqué cuando hizo el acuerdo ese absolutamente impresentable una semana antes de que se fuera Bartomeu y sumó esta temporada 23-24 a lo que tenía firmado que era hasta la 22-23. Sí, un tema que tocamos en el vídeo de Gerard Piqué, donde repasamos un poco su carrera y también pusimos uno de los puntos en esta renovación que hicieron Ter Stegen, Lenglet, Frenkie de Jong y el propio Piqué en los días póstumos de Bartomeu, donde para mí fue una traición aparte de la plantilla y... fue un acuerdo post-mortem de Bartomeu, porque ya se había... Fue un acuerdo post-mortem porque ya se habían validado las firmas de la moción de censura,
ya se estaba mirando cuál iba a ser la fecha en la que tenían que hacerse la moción de censura y dimitió Bartomeu antes de tiempo por no hacer la moción de censura. Pero él, la semana antes de dimitir, ya sabía que tenía que hacer esa moción de censura y que tenía absolutamente todas las papeletas de perderla. Con lo cual, para mí son renovaciones post-mortem. Y con el agravante de que se hace una noche antes de que el grueso de la plantilla se siente a negociar la mesa de negociación por el tema de la pandemia para ayudar al club. Con lo cual, además, eres un esquirol, que es lo que le pusieron, ¿no? Le pusieron esquirol o algo así. Sí, creo que era traidor exactamente, pero vamos, para el caso es lo mismo. Piensa que tampoco hay tanto conocimiento de léxico en un vestuario de fútbol como para poner esquirol. Tienen que utilizar palabras más básicas. Seguimos porque también ha tocado otros nombres propios, como el caso de Jordi Alba, que le han preguntado si Jordi Alba podía ocurrir una cosa parecida a lo que ha pasado con Piqué. Él simplemente se ha referido a Jordi Alba como que tienen contrato en activo hasta 2024 y que respetan los contratos. El propio Jordi Alba ha hecho declaraciones en Mundo Deportivo diciendo que su intención es retirarse en el Barça, que la afición se lo ha dado todo y tal y cual. Y ha comentado también que siempre que el club me ha pedido ayuda, siempre he respondido e intentado ayudar. Y luego dice que este año el club no le ha llamado. Es una cosa que dice Jordi Alba. ¿Tú crees que Jordi Alba, visto lo que ha pasado con Piqué, va a tener un poco de presión si sobre todo Busquets se va a final de temporada y, por ejemplo, aquellos rumores que salieron del Inter o tal, al final acabarán por darse, no sé si en el mercado invernal, porque no tiene pinta, pero a lo mejor en el próximo mercado de traspasos sí que puede ser una realidad? Hombre, la presión la va a tener y cada día más. Ahí Piqué, como siempre, ha sido el más inteligente y ha sido el primero en quitarse por en medio. Y fíjate, si tú estás dudando si perdona o no perdona, imagínate el último, si vas a ver lo que perdona o no perdona. Pero yo, ¿te acuerdas que hice un pronóstico de la situación un par de días antes que nos juntamos, antes de lo de Piqué? Dije, yo creo que Piqué se va a final de temporada, Busquets se va a Estados Unidos al acabar su contrato a final de temporada y nos comemos hasta el último día de contrato de Jordi Alba. ¿Pero crees que nos lo vamos a comer íntegro o sí que crees que puede aceptar una cesión pues tipo Serie A, como se ha nombrado? Porque parece el mercado que más apuesta por él, tipo, porque pues se han escuchado nombres como Juventus a Napoli, que a lo mejor se haga cedido una temporada y luego ya acabe el contrato. Bueno, yo creo que la solución sería que no jugara ni un minuto más como jugador del Barça y entonces en junio a lo mejor se lo piensa. Pero si sigue siendo una alternativa para Xavi, pues lógicamente pues es muy difícil que salga, es muy, muy difícil. Y él va a querer cobrar, sea del Barça o de otro, la suma de lo que cobre de un lado y de otro, lo mismo que tiene lo que tiene firmado con el Barça. Es decir, que si se va cedido un año, su último año de contrato, que el club de destino le pague lo que le deje de pagar el Barça por ese año de contrato. Estoy absolutamente seguro. Absolutamente seguro. O sea, y bueno, pues ya te digo, la solución es esa, que no juegue más. Si no juega más, a lo mejor se lo piensa. Pero no te garantizo que se lo pensara. Porque yo a este sí que le veo en la grada del Camp Nou, bueno, en este caso, en la grada de Montjuïc, por lo menos lo hacemos subir a Montjuïc. A menos que le molestamos un poco, además ahí hace más fresco. Hemos hablado de Gerard Piqué, de Jordi Alba, son dos jugadores muy importantes en relación a la masa salarial. Con este tema, Joan Laporta ha comentado que la masa salarial era de 650 millones y tenemos que tenerla en 450. Esto es un tema que también dijo Eduard Romeu y dice que ya la hemos reducido en 120 millones. Dice que es muy complicado porque hay contratos en vigor y unos contratos que firmaron en plena pandemia y que comprometían al Barça en 311 millones. Y dice, el control de la Liga en ese momento fue nulo. Pues tiene razón, pero luego hace un juego de malabares con las cifras. Porque vamos a ver, este año creo que son 656, lo que tenía teóricamente de masa salarial de Barcelona. Y es por los aplazamientos y por todos los fichajes que ha hecho. Es decir, el año pasado me parece que eran unos 520, te hablo de memoria. Hemos subido prácticamente 140 millones de euros de un año a otro la masa salarial. Cuando dice que ha quitado 120, quiere decir, bueno, que ha quitado 120 porque se ha ido Messi. ¿Cómo lo calcula? De los anteriores, no lo que ha producido, ¿no? ¿Cómo lo calcula? Lo calcula, se calcula. Si Messi se hubiese quedado, seguramente esos 120 son, si Messi, Griezmann y Coutinho se hubieran quedado, ahora tendríamos que estar pagando 120 millones más al año. No te sé cómo lo calcula, pero es un poco difícil, porque ya te digo, él
Lo que ha hecho este año es subir 140 millones la masa salarial. Seguramente de esos 140, fácilmente 70, 80 son lo que está atrasado de los capitanes. ¿Vale? Atrasos y demás de los capitanes y del resto de la plantilla, porque aparte de las firmas individuales hubo un acuerdo por el cual creo que eran 170 millones de euros de los sueldos de la temporada 2021 lo echaron para adelante. Con lo cual, entre esta, la próxima y la siguiente, todavía tenemos que pagar unos sueldos que no se corresponden con esta temporada, sino que viene de lo que han aplazado de temporadas anteriores. ¿Vale? Ponle que sean 80, pero hay otros 60 fácilmente o 70 que es del balance de fichajes de altas y bajas. ¿Vale? Por eso estamos en esos 656. El año pasado estábamos sí, creo que en 520, no me acuerdo de memoria cuánto es, pero sí, y ahí habíamos hecho ya un esfuerzo en reducirlo. Claro, bueno, hay que hacer más. Piqué va a ayudar, es decir, Piqué realmente representa 30 millones menos, porque se lleva al año, ¿no? Se anualiza. Como te digo, para el límite salarial de este año o para la masa salarial de este año nos da 15, nos quita 15 millones, ¿vale? En cualquier caso, 5, uno de cada 3 para poder inscribir en el mercado de invierno, pero el año que viene no tendremos el contrato de Piqué, que teóricamente en los libros a día de hoy eran gastos esperados por valor de 30 millones. Así que el año que viene, pues quitaremos, por eso era 656 ahora, le quitas los 30 de Piqué, ¿vale? 626. Más le restas también todo lo diferido de Piqué y pues eso, pues lo que te digo. Al final, solo la operación de Piqué y los atrasos de Alba, Piqué y Busquets, a lo mejor ya nos ponemos en 550. Solo con esa operación. Aún así estamos lejos de los 450, que para mí es poco, ¿vale? O sea, yo creo que ellos dicen 450 un poco para ponerse en este objetivo y vender que estamos muy lejos, pero yo creo que el Barcelona con aproximadamente 500 millones de masa salarial estaría en un escenario de resultados positivos seguro, porque 750 millones es seguro que es una cantidad de ingresos asequible, muy normal. Este año haremos más, el año que viene haremos menos porque nos tendremos que ir a Montjuic, ¿vale? Pero creo que no hay 250 millones de gastos de estructura los que tiene el Barça. Mira, has sacado el tema... Tiene 100, una cosa, tiene de masa no inscribible, tiene alrededor de 100 millones. Es decir, todo lo que son filiales, categorías inferiores y secciones, el gasto de masa salarial, que no es inscribible porque no hay que inscribirla en la liga, pero cuenta como masa salarial del club, son 100 millones. Con lo cual, lo que tendría que quedarse serían 350 en la primera plantilla. ¿Vale? Más 100 del resto, 450, que es lo que él habla. Yo ya creo que serán 400 primera plantilla más los 100, 500. Eso creo que sería un objetivo plausible de conseguir y creo que sería suficiente. Has nombrado el tema de Montjuic ya 2 o 3 veces en el vídeo y ahora en el último comentario que has hecho. Él comenta en relación a Montjuic que el Nou Camp Nou estará parcialmente operativo a finales del 2024 y que el periplo en Montjuic va a ser muy duro. Pero él comenta que no tienen otra alternativa si queremos que las obras se hagan de forma rápida y si queremos competir con el resto de rivales y tal y cual. Y comenta que jugar en Montjuic va a suponer una merma de ingresos prevista que es de unos 100 millones de euros. Y esperan que sea mucho menor o no se produzca esa merma de diferencia en ingresos. Yo tengo un escrito ahí en el horno para la web del estadio en el que explicaré detalladamente todo esto, pero bueno, esos 100 millones es como suponer que no abrimos, vamos, que jugamos a puerta cerrada. Porque vienen a ser unos 55 millones, entre 55 y 60 son lo que es taquilla, o sea, ticketing y hospitality, entradas VIP y demás historias al año del Barça, más alrededor de 40, que son los abonos, estamos hablando, o sea, esos son los 100 millones, ¿no? Que el habla, hombre, abonados pagarán, porque habrá han dicho que 45.000. No quiero hacer spoiler de mi escrito, pero 45.000 ya te representan fácilmente 30 o 35 millones, ¿vale? 30 millones de ingresos. Y luego, pues, la cantidad de entradas que se puedan vender en Montjuic no diferiría mucho de las que se pueden vender en el Camp Nou, porque si tenemos 85.000 abonados y 98.000 el Camp Nou son 13.000. Si tiene 55.000 y pico en Montjuic y tenemos 45.000 para los socios, pues tendremos 10.000 para vender.
O sea, ese número es un número muy catastrofista y otra vez, para poner un número muy alarmante, para que ellos siempre inflan, como no tienen ningún, o sea, normalmente lo que hacían antes las directivas del Barça era inflar los números de que ellos nos iban muy bien, para hacernos creer que nos iba bien cuando no nos iba bien. Ahora, como esto ya todo el mundo sabe que nos va de pena, pues estos quieren poner una situación todavía más grave para que cuando hagan lo hagan medio bien ya parezca que ha mejorado la situación respecto a lo que ellos veían, ¿sabes? O sea, por eso lo que están haciendo es lo contrario, es ponerlo todo mucho más negro. Pero yo te digo que, a ver, sin muchos esfuerzos, ¿eh? Yo te digo que como mucho 50 millones menos de ingresos tendremos. A partir de ahí se tiene que trabajar. Como os digo, ahí he hecho con mi gorra, ¿eh? Si yo fuera CEO del Barça, ¿eh, David? Si yo fuera CEO del Barça, ¿eh? Sí, bueno, que tenéis ya los 2 artículos en la web. Bueno, y el tercero, sí, cuando ya publiquemos el vídeo, o habrá sido publicado, se publicará enseguida también. Es decir, este serial que has hecho lo tendréis en la web del Estadio Johan. Para cuando nuestros televidentes vean este vídeo, ya estará colgado en las redes del estadio. Otro tema que te quería comentar, del tema de las palancas, es decir, has hablado ahora mismo que Laporta y la Junta a veces ponen el escenario un poco catastrofista para que a poco que lo hagan un poco bien reciban aplausos. Les brille. Del tema de palancas dice, estos activos que han vendido, que hablan que, bueno, que las palancas han salvado el Barça, que lo han recuperado económicamente, que es un equipo competitivo, bueno, salvo en la Champions, un pequeño detalle. Y bueno, dice que al menos ya no tienen ese legado tan desastroso del inicio de mandato. Aquí hablan de que estos activos representan solo un 5% de las cuentas de resultados de los próximos años. Truco. No se ven significativamente perjudicadas. Y quiero recordar, dice Laporta, que esta parte de activos que hemos vendido se pueden recuperar al cabo de 25 años. ¿Dónde está los jubiletes, ¿no? Los jubiletes de Laporta. Primero, el 5% es sobre 800 millones, que ya es una buena cifra, ¿vale? Y son 40. Esos 40 son nada más que lo que has vendido de Liga. Es decir, de los derechos de televisión de Liga son 40 millones que dejas de ingresar. ¿Vale? Ese es el 5%. Además, has vendido un 49% de Barça Studios, con lo cual un 49% del resultado que tú saques en Barça Studios también lo pierdes. Que evidentemente son socios industriales con los que has firmado que pueden ayudarte a hacer crecer ese negocio, vale, pero podían ser socios no industriales y ser socios nada más y no perder parte del beneficio, pero vamos, que hay que sumarle más cosas. Bien es cierto que no es nada significativo, ya estás viendo, irnos a Montjuic, vamos a tener que remar desde 50 millones, ¿vale? O sea, que ella es más que lo que perdemos en ese año, en el año que viene ya perdimos más por ir a Montjuic que por la venta de derechos. Pero, evidentemente, tiene el truco de que lo que quiere decir es que en vez de ganar 10 vamos a ganar 20 y el 50% de 20 son 10, no pierdes nada respecto a Barça Studios. Pero sí que pierdes 10, porque si lo hicieras tú por tus propios medios ganarías 20 en vez de 10. Y en este escenario, Jordi, al final las palancas han producido unos ingresos adicionales bastante importantes, donde yo creo que mucha gente del barcelonismo se pensaba que al menos ya no íbamos a estar tan collados con el fair play y estos temas, y estamos viendo que simplemente en el primer mercado de fichajes post palancas, que es este invernal, ya vamos a tener ciertos problemas. Estamos hablando de que a lo mejor tenemos un margen de maniobra de 5 millones. Sí, pero no, fíjate, aun en el mercado de verano tuvieron que avalar, dicen que avalaron. Yo me lo tengo que creer, pero tuvieron que avalar para poder inscribir a Koundé. Y estamos hablando de... Avalar es adelantar unos ingresos que luego tuvieron por la venta de Aubameyang, ¿vale? Pero fuimos muy ajustados, como te he dicho al principio. Sí, sí. Las palancas realmente lo que nos hacen es ponernos en la casilla de salida. O sea, no penalizarnos de saque. En vez de estar 500 millones por debajo, es decir, en vez de salir de la mitad de la vuelta del circuito por detrás, nos ponen a la altura de todos. Pero nada más. Tenemos un lastre que hace que pese nuestro coche, que hace que vayamos más lentos. Y entonces ese lastre, como estamos viendo ahora mismo, con lo que hemos hablado antes del mercado de invierno, ya no está en la siguiente carrera, que es el mercado de invierno. Lo que pasa es que hay una especie de... No, una especie, ¿no? Es un fenómeno que existe en economía, que es la paradoja de la liquidez. Es decir, nosotros nos han dado mucho dinero líquido, mucho,
estos ingresos han causado mucha entrada de dinero en el club y realmente no tenemos un problema de liquidez en absoluto. El Barcelona puede permitirse cualquier tipo de desembolso, que es una cosa que he visto por ahí aquí la gente, no, ya no tiene nada que ver. El Barcelona, de los 800 millones de palancas, a lo mejor ha podido cobrar fácilmente 500 ya. Se ha dejado una parte, dado que no podía utilizarlo para los fichajes y solo se ha visto obligado a reducir, a anticipar la amortización de deuda en los 125 creo que eran 125 lo que Goldman Sachs exigió para levantarle a la garantía del 15% adicional que vendió de los derechos televisivos de la Liga. El resto, tú vas pagando tus deudas en tiempo y forma y no necesitas más dinero, con lo cual puedes mejorar acuerdos y, por ejemplo, que estos de Sixth Street te paguen en vez de este año, el año que viene, una parte. Pero sigues teniendo mucho dinero en caja, ¿vale? Y eso hace que la gente se piense que estamos mejor de lo que estamos. Pues claro, para mí, la deuda bruta, ¿vale? La deuda bruta yo como la pondría, aunque no sé técnicamente cómo se hace, ¿no? La deuda neta es lo que te deben, lo que debes menos los que te deben más lo que tienes, más o menos. Un poco así. ¿Qué pasa? Que lo que te deben te lo pueden pagar o no. Por eso hay que ver siempre la deuda que tienes. Pero si tú resulta que tienes 300 millones de euros en caja, esos millones de euros en caja los tienes en caja, con lo cual eso sí que restan sí o sí de la deuda. O sea, tienes 300 para pagar deudas. Igual, vale, ese valor de la deuda, sin haberte amortizado ningún crédito ni nada, sí que tienes 300 millones de margen para ir pagando la deuda. He dicho un número al azar, no sé si sean 300 o no 300, pero vamos, yo calculo que sí, de los 8, creo que eran casi 800 millones de palancas, pues unos 500 se habrán cobrado, o 550, menos los 125 que hemos amortizado anticipadamente el préstamo de Goldman Sachs de 595 millones que pedimos en el verano del 2021 para reestructurar la deuda. Pagamos todo lo que teníamos a corto plazo para poder pagarlo y de alguna manera, pues, estar un poquito más aliviados y empezar a trabajar desde ahí. ¿Y tú crees, Jordi, que dado lo que supone la activación de las palancas, este dinero que comentabas que dejamos de ingresar, el tema de ir a Montjuic, cómo se va a tomar los siguientes mercados de traspaso? Porque al final, en este de invierno, yo creo que con este margen de maniobra que van a tener con Piqué, o si hay alguna salida extraordinaria, pues ya veremos. Es decir, a día de hoy creo que se van a manejar con esta maniobra que tienen de 5 millones. Veremos si sale alguien más o no. Es decir, que eso ya lo veremos. Pero, por ejemplo, en verano vemos que otra vez vamos a estar en problemas. Es decir, en una situación que tampoco te va a permitir mucho margen. ¿Tú crees que otra vez el club va a activar alguna palanca? Porque se guardó, si no recuerdo mal, también una parte de BLM, sí. De BLM, bueno, que podían activarla. Yo ya te dije que no me gusta. A mí no me gusta vender patrimonio si no es necesario. Yo creo que si no es absolutamente imprescindible, no lo haría. Este año, con las palancas, te aseguras un beneficio en el ejercicio, pase lo que pase. De hecho, lo que ocurre el año que viene ya nos está impactando ¿vale? Es decir, como damos el presupuesto, esto a priori que he explicado, de control a priori ya hace que los millones que perdemos operativamente este año, que se compensan sobradamente con las palancas, pues nos están lastrando. Y el año que viene nos iremos a Montjuic y, como te he dicho, pues eso, pues ponle 50 millones, ahí tendremos de problema, ¿vale? Los 50 millones eran problemáticos. Se compensa por Busquets, básicamente, ¿vale? Porque Busquets no va a estar el año que viene, nos está costando 50 este año, pues 50 menos 50, 0. Pero, a ver, el estar tan apurado realmente, a mí, hasta cierto punto, y ya lo decía la pasada campaña, hace que no se te ocurra hacer locuras. O sea, de alguna manera es un freno externo que nos pone a hacer locuras, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nos frena tanto que ya te digo, es un lastre tan grande que nos hace perder cualquier posibilidad de competir en un traspaso. Pero hace que la realidad del club es que no nos podemos permitir equivocarnos en un fichaje. Te puede salir un poco peor de lo que pensabas, pero no nos podemos equivocar en ninguno de los fichajes que hacemos por los que pagamos dinero. Sí. De momento hemos pagado dinero por 3 futbolistas que son Lewandowski, Rafinha y Koundé. Lewandowski colmando expectativas, incluso superándolas. Koundé se está contento con él. Rafinha quizá un poco menos, pero no puedo decir que sea un fiasco de fichaje, ni mucho menos. Es un jugador que bueno, pues que se está adaptando, pero no es un fracaso. Pero un futbolista de 50 millones que no se come un rosco en el Barça, no nos lo podemos permitir. Entonces, como ya ponía yo en uno de mis primeros capítulos de lo del CEO del Barça, lo que tenemos que ir sobre seguro y hacer apuestas muy pocas
pero muy seguras. Es decir, comprar titulares. No andar, no, voy a gastar 20 millones en este futbolista por sí. No, eso no podemos hacerlo. Eso no podemos hacerlo. Tenemos que ir a certezas, digamos, sí, que en el fútbol a veces, bueno, ya sabes qué cosas pueden ocurrir, pero bueno. No tienes que ir a por chicharros, tienes que ir a por blue chips buenos, o sea, cosas consolidadas, nada de, o sea, no hay que invertir en los chicharros, hay que invertir en las corporaciones buenas, en este caso a futbolistas, que oye, pues mira, te puede pasar, yo qué sé, mira lo que le ha pasado al Maricón Hazard, ¿sabes? Independientemente de que estuviera sobrepagado, que creo que todos lo pensamos incluso en el primer momento, lo que lo defendían, lo que nadie podía esperarse es que fuera este fiasco. No. Sí, o por ejemplo, ¿qué te iba a decir yo? Coutinho estaba sobrepagado, pero tampoco te puedes decir un chasco tal, no sé qué, ¿sabes? Sí. No sé. Ese tipo de cosas. O sea, tienes que ir a futbolistas que tengan que pasar una cosa muy desgraciada para que te salga mal. Luego, otro tema, Jordi, que he hablado, además también, digamos que es otra palanca, aunque de otra manera, porque no es patrimonio tuyo, pero sí que daría un empujón al club importante, es el tema de la Superliga. Jordi, Laporta la vende como, vamos, como que ahora con el nuevo CEO. Hace el truco ya, sí. Sí. Entonces, él habla... Más cubiletes ahí, moviendo los cubiletes, tío, más cubiletes ahí. Sí que habla de que va a ser una competición abierta, de que vamos, que va a haber meritocracia y tal, pero de repente te explica que a los clubes fundadores, es decir, meritocracia, ya veríamos, por ejemplo, en un club como el nuestro, que llevamos 2 años cayendo a Europa League, si somos club fundador de una Superliga Europea de grandes clubes ¿de qué? Del momento, de la historia, entonces aquí ya no acabo de entender un poco la meritocracia, habla de que en estos clubes fundadores habría un bonus inicial de 1.000 millones de euros y que por temporada podríamos conseguir en esta competición unos 300 millones anuales. ¿Qué opinas de esta meritocracia, competición abierta, bonus inicial solo a clubes fundadores? ¿Cómo lo ves? Esto que nos vende Laporta aquí. Pues yo es que no lo veo, tío. Ya sabes que yo no soy un señor mayor, a mí me gustan las ligas. Creo que hay que mejorar la Champions, pero más que mejorar la Champions, lo que hay que hacer es quitarlo de las manos de los sátrapas de la UEFA, básicamente. Pero esto de la Superliga medio cerrada, medio abierta, medio pensionista, no lo veo. Y ya te digo que los 1.000 millones se refiere al primer año, es decir, el bonus de entrada. Que oye, a mí no es que me parezca mal, pero en este caso, por ejemplo, el Barça, el Madrid y la Juventus están comiendo todo el marrón. Los otros que dicen que son fundadores, pero están medio borrándose sin haberse borrado, que es lo que dice Laporta también muchas veces y tal, pues no sé hasta qué punto tienen que cobrar esos millones, ¿no? Pero yo creo que los 1.000 millones que dice pues deben ser 700 de bonus de entrada por haberte comido el marrón y 300 por lo que te tocará esa temporada. Y cuando habla de 300 me imagino que se refiere a si eres campeón o llegas muy avanzado a la competición, no simplemente por participar, que tampoco lo sé en detalle, ¿eh? Pero igual que antes se aumentaba el tamaño del agujero que teníamos y lo mal que estamos, aquí lo que hará seguramente es aumentar lo bueno que es toda la Superliga para tal. Esto es como todo, macho. Al final tú le arrimas el asco a tu sardina y le pones de más. Yo a la Superliga le diría un no. Yo lo que cambiaría son las competiciones europeas. Cambiaría las competiciones europeas, le pegaba una pasada y sobre todo lo que me parece absolutamente perfecto es que lo quiten de las manos de la UEFA. Porque, oye, si realmente es así, que den el triple de dinero de lo que hay actualmente, hay que decirse que una de dos, o está mal gestionada la Champions actualmente, o se lo llevan crudo los de la UEFA, o lo que es muy posiblemente las dos cosas. Sí. Y más viendo también pues lo que ha ido ocurriendo con FIFA, mundiales y todo esto, que ya ves que estas organizaciones pues están como están. Comenta que en marzo habrá la resolución del Tribunal de Luxemburgo en relación a la Superliga y bueno, que hay diálogos con la UEFA y veremos a ver qué ocurre en un futuro. Al final son también yo creo que medidas de presión para que los grandes sigan siendo más grandes. Sí, eso es lo que a mí es lo que no me gusta. Nosotros somos aficionados de un grande y a mí esto desde luego no me gusta. Por eso no estoy en contra de la Superliga. Pero vamos, yo creo que al final todo esto son medidas de presión, entre comillas, o contraataques para hacer negociar a la UEFA. Por lo cual, al final, ¿qué va a pasar? Que van a cambiar las competiciones europeas, van a quitarle un trozo a la UEFA, pero no le van a quitar la competición a la UEFA, que es lo que yo creo que había que hacer. Sí. Va a quedar una especie de híbrido extraño que ya te adelanto desde aquí que no me va a gustar una puta mierda.
Sí, porque ya el híbrido que hablaban de recuperar equipos que no quedaran, por ejemplo, entre los 4 primeros, pero que por historia y por tal pues, podían recuperarlos para no dejar salir a equipos grandes de esta ecuación que es al Sí, final al el final, mira, negocio del fútbol. ahí te hago spoiler ya. Lo que van a hacer es hacer 3 wildcards para invitar a 3, discrecionalmente. Porque no va a haber normalmente más de 3 equipos de estos Que se grandes hayan salido que hayan salido del puesto que les corresponde en la escala europea y nacional de cada uno. Sí, bueno, ya vimos que quitaron las preliminares de estas del tercer, cuarto puesto. Antiguamente se Claro, hacían. al final, Y claro, algún pues al grande final, caía. sí, al final, ya te digo, eso se les va a pasar eso. Va a pasar eso. Y también que te digo una cosa, ¿cuánto te compensa tenerlo? Si un equipo cae durante 5 años seguidos en el este, a lo mejor con esa misma wildcard ya no lo invitas y ya está. ¿Sabes? La discrecionalidad, que en este caso, pues se convertirá seguramente con el paso del tiempo en arbitrariedad absoluta de los organizadores. Con lo cual tendremos una especie de UEFA bis, que será la Superliga, y que la UEFA se llevará una parte y formará parte del comité ejecutivo de la Superliga y demás. Al final es todo para negociar, y dejar una cosa ahí para sacarse un poco más de dinero. No es cambiar el fútbol ni salvarlo de nadie, ni nada, simplemente sacarse más fácil. Que no hemos nacido ayer, especialmente yo, macho. Sacarse más pasta y asegurarse que sea constante, ¿no? Que no haya ningún sobresalto. Sin riesgo, sin riesgo. Sin riesgo, correcto. Que me garanticen vamos, los insumos de billetes al portador del Banco Central Europeo. Los pagarés al portador del Banco Central Europeo, que es lo que interesa a esta gente. Pues nada, Jordi, durante el Mundial ya iremos hablando también de algún tema que vaya saliendo en esta relación, que seguro que saldrán temas, porque darán entrevistas y darán que hablar. Y si no, ya quedaremos para también divagar un poco en lo que vaya ocurriendo del Mundial o algún tema que se nos ocurra. Un placer, Jordi, como siempre. Nada, si has llegado hasta aquí, pues que nos dejen se suscriban, ¿no? Y un like, ¿no? Que suscribíos, malditos, no cuesta nada, ¿no? Sí. ¿Cuántos tenemos ya? 1.500, ¿no me dijiste? Sí, 1.500. Ha subido algo más. 1.500 y algo, sí. Estamos ahí, estamos... ¿En dónde? Entonces, que como tenéis tantas plataformas, macho, que salimos hasta... En YouTube 1.500 y en Twitch estamos cerca también. Estamos ahí, van de la mano. Van de la mano. Nosotros no hacemos ningún tipo, no somos proselitistas con ninguna de las plataformas, ¿verdad? No, ni siquiera con Spotify, porque como todavía no nos ha dado nada gratis Spotify, ni a nosotros como Estadi, ni a los socios del Barça tampoco nos ha dado, pues no hacemos tal. No. Nosotros somos un medio multiplataforma, que estamos en todos los lados. Sí. Ahora estamos hablando con Iván para que entremos en Tinder, pero está en ello. Estadi Tinder. ¿Te imaginas? Yo no tengo edad, yo ya estoy más cerca de conocer mujeres en partidas de petanca que de otra cosa, macho, me cago en mi vida, tío. Mira, a ver, si parezco el puto Papá Noel con esta barba blanca que me está saliendo, tío. Bueno, hay con otros medios, que hay alguno que ya ni está, pobres, que es que el Estadio ya lleva un tiempo, Jordi, y que sí que teníamos match, teníamos buenas relaciones, pero cada vez quedan menos, los buenos van cayendo, Habla por ti, yo ya no... No, pero teníamos a Balón en Profundidad, que estábamos como hermanados también, Sí, pero bueno, al final esos genios han ido yendo por un sitio y por otro, macho, nosotros... Pero eso es que les va bien, Sí, que les va bien a cada uno, nosotros nada. Sí, el Estadio seguirá muchos años porque es lo que tiene bien. No, si la vida, yo siempre lo he dicho muchas veces, no sé, o tip vital, es una mera gestión de expectativas. Cuando no esperas nada, nunca te vas frustrado, tío. Entonces, nosotros sabemos que esto el amateurismo es lo que es y no nos frustramos, tío. Pasamos el rato, nos divierte y ya está, tío. Sí. No nos va a sacar de pobres, David. Bueno, a ti por lo menos. No, seguro que no. Pero bueno, oye, nos echamos unas risas, Sí, hay que reírse mucho, Jordi. Sí, y luego llegas apretado a recoger a los niños, como creo que va a ser el caso, ¿verdad? Sí, vamos, ahora ya echando leches. Pero bueno, y luego quedas con esta gente, te haces un plato de croquetas y tal, y eso te da media vida. Sí. O vas a ver la presentación de un libro de estos que tenemos de los... Sí. Tenemos unos cuantos libros ya en el estadio, ojito. Sí. ¿Suscriptores tenemos pocos? Sí, pero amigos tenemos muchos, Jordi. Sí. Como cantaba Roberto Carlos, no el lateral del Madrid, sino el cantante, yo quiero tener 1 millón de amigos y estamos cerquita ya. Sí, es decir, del 1 millón de suscriptores, no, pero del 1 millón de amigos, ojo, cuidado. Y del 1 millón de dólares, todavía más lejos estamos.
Sí, sí. Y menos si está Xavi Valles a los mandos, que se desmonetizan todos los vídeos, que generan 0, pero por si hay alguna duda, pues Sí. ya los desmonetizamos directamente. Sí, ¿para También qué? te digo que nos ataca siempre Rusia, ¿eh? Con ¿Nos el ataca tema Rusia? de los vídeos. Sí, sí. Pero bueno, Vaya pinta, no tendremos pinta de ucranianos nosotros, ¿no? No, ¿no? no sé si va por ahí el tema, pero hay que ir con ojo, ¿eh? Y además Bueno, ahora venga, que estamos. Xavi Valles quiere ser como el experto de la selección de Qatar de fútbol y creo que nos vamos a meter en más de un problema, pero bueno. Ah, muy bien, Eso- muy bien, muy bien. eso Así, ya haciendo, llegará. haciendo amigos entre las potencias armamentísticas y terroristas mundiales. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Esa es la Fenomenal. última idea que hemos tenido en el estadio. Muy Jordi, bien. un placer y nos vemos en la próxima. Claro que sí. Adiós. Adiós. No podemos celebrar.